tiempos como los que vivimos, de mucha angustia, de necesidades, todos sabemos, ¿no? No hace falta que me explaye en esto. Prendemos la televisión o la radio, miramos por el celu. Este mundo no va para más, como decía un periodista hace muy poquitito. La angustia, la necesidad, el desasosiego del alma, la falta de esperanza en algo cierto, sume al hombre en pesadumbre, en inquietudes y a veces en desesperación. Sin embargo, aquí la palabra, miren qué dice, gócesen, es una oferta que da la palabra, gócense y alégrense. ¿Pero cómo? Si vivimos en un tiempo de tanta necesidad, física, moral, espiritual, económica. ¿Cómo puede ser esto que dice la palabra? Dirá alguno, esto está fuera del tiempo, esto está desactualizado, pero ¿saben qué no? Porque esto que ofrece aquí la palabra en el Salmo 40, el gozo y la alegría, dice, todo esto proviene para aquellos, o lo tienen aquellos, que esperan en ti. Y ese ti, ¿saben a quién se refiere? Nada menos que como el salmista lo dice al comienzo de este salmo, es Dios. Es decir, Dios puede proveer lo que el mundo no me da, lo que quizás mi familia no me da. Hay gente desamparada, necesitada, faltos de cariño, de comprensión, de atención. Pero ¿sabes qué? Todo eso Dios lo da. Porque aquí ofrece este gozo y esta alegría. En ti es la clave. En ti lo pueden obtener. En Dios se puede obtener. Pero todos, tan abarcativo el término. Todos pueden obtenerlo. ¿Y dónde se consigue? Voy a la iglesia y ya está, tengo una semana fenómeno porque fui el domingo a la iglesia. No, esto no es un talismán, esto no es una cosa fortuita, no es algo que si les doy tal cosa me da tal otra. No. Dios no hace trueques con el hombre. Dios le ofrece al hombre lo que el hombre no tiene, porque el hombre no puede dar nada a cambio para obtener eso. ¿Qué de mí puede salir? Si Dios mirando al hombre en su estado espiritual lo mira por adentro. El profeta Isaías lo detallaba, lo describía muy patéticamente cuando dice, de la punta de los cabellos hasta la planta de los pies, en el hombre, sin Dios, es una hinchazón, observen los términos, hinchazón y podrida llaga. Una hinchazón. Algo que sale de lo común, algo que se expande y que me duele. Y agrega, para que no falten detalles, no solo dice una llaga, que es una lastimadura, sino que dice que el hombre espiritualmente mirado por Dios es una hinchazón y una llaga, pero que se está pudriendo. Comienza a carcomer esa llaga, el ser del hombre, a través de los microbios, de las bacterias, y se necesita urgente, cuando eso pasa, una atención adecuada con aquel que puede solucionarme, en este caso, el médico. Pero como Dios está describiendo al hombre en lo espiritual, ¿a quién iré? ¿A qué país iré? ¿A qué santito recurriré? ¿O a qué pastor evangélico? ¿Saben qué? Ninguno de ellos. El único que puede solucionar el problema que el hombre tiene es el mismo Dios. Por eso dice, gócense y alégrense en ti. En Dios solamente está la posibilidad de auxiliarme, de curarme, de sanarme, de darme lo que no tengo, de pacificar mi alma, de poner quietud y sosiego en mis pensamientos, que me equilibre, que no salga de situación. Pero esto que Dios ofrece a todos, porque aquí dice, en ti, todos, y no termina ahí el texto, sino que continúa ampliando para que el hombre no se equivoque y encuentre la salida a su problema. En ti, y agrega la palabra,
todos, involucra a quienes, ¿saben qué? A todos. Y agrega la palabra, los que te buscan. Aquí hay algo que depende de mí, que tiene que ver con mi persona, con mi actitud, con mi resolución. ¿Dejaré que todo siga y algún día va a cambiar? ¿O buscaré la solución? Decía el Señor allí cuando daba el sermón de la montaña en el Evangelio de Mateo. Buscad, ¿y qué haces? ¿Se acuerdan que sigue diciendo la palabra? ¿Y qué? Y hallaréis. ¡Ja, ja! Está la posibilidad. Pero tengo que buscar. Lo que es difícil de encontrar va a requerir del que busca, ¿qué? Empeño, voluntad, disposición, tiempo, ganas. Onda, como dicen los chicos, ponele onda, ¿no? Entonces, el hombre puede obtener lo que Dios ofrece, pero el hombre tiene que disponerse a buscar, tiene que acercarse a este ti que señala aquí la palabra, en ti, tiene que acercarse. Y Cristo Jesús, el hombre, claro, no se puede acercar a Dios, el infinito, el eterno. ¿Cómo llegarme a él? Y porque el hombre no podía acercarse a Dios a causa del pecado. Desde Adán tenemos los genes contaminados por el pecado. Desde Adán. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice que los hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo era Dios santo? Perfecto. Así lo hizo Dios al hombre. Pero cuando el hombre y la mujer tuvieron hijos, dice la palabra, salieron a imagen y semejanza ¿de quién? De que los había engendrado, es decir, de Adán y Eva, que ya habían pecado. Por lo tanto, el hombre, desde nuestros primeros padres, por herencia, es pecador. Estamos todos contaminados. Estamos todos contaminados. Por eso decía el apóstol Pablo escribiendo en la palabra, no hay justo ni siquiera uno. Todos estamos contaminados. Todos tenemos este gen del pecado. Y el pecado me aleja de Dios. El pecado me separa de Dios, como dice Isaías. El pecado, la rebeldía del hombre contra Dios, hizo una barrera, puso una barrera, como se dice ahora. Hay una grieta profunda que separa al hombre de Dios a causa del pecado. Y Dios desde los cielos, viendo que el hombre no podía hacer nada, no podía solucionar esto, se movilizó Dios desde los cielos. Y en un consenso trinitario, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo dialogan, lo revela la palabra. Si no fuera por la palabra, todo esto no lo sabríamos, pero gracias a Dios que Dios lo reveló en su bendita palabra. Y sabemos lo que pasó en los cielos con este drama del hombre caído en pecado. La corona de la creación de Dios, el hombre, arruinada, la corona, separada de Dios. Cuando Dios lo crió para tener relación con él. Se comunicaba Dios en el Edén, hablaba Dios con Adán y Eva en el Edén, perfectamente. Había una relación y una estrecha comunión. Pero luego del pecado, ¿se acuerdan qué pasó? El hombre, para empezar, se dio cuenta, uy, estoy desnudo. Hojas de higuera, se hizo un delantal para tapar su desnudez. Y de repente se escucha, dice la Biblia en el libro de Génesis, la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué como? Dios que sabe todo. ¿No sabía dónde estaba? Sí sabía, pero con esa pregunta le hizo ver al hombre su actitud. ¿Que cuál era? Se estaba escondiendo. ¿Por qué te escondes? Se estaba escondiendo, se estaba separando. No quería relación. Adán, ¿qué has hecho? Pecado. Así. Dijeran los psicólogos, ¿no? El escapismo del hombre, que es un término que se nos aplica a todos. Cuando pasa algo, fue el otro. Fue el otro. Empujo con la mano, se cae la copa. Se cayó, decimos. No, la tiré. Se rompió, no la rompí. Escapismo. La culpa no es mía. ¿Es de él? ¿De quién? Es del otro. Y lo hizo ya Adán desde el Edén. La mujer que me diste. Y la mujer también. La víbora que tú creaste vino y me engañó. Así, nadie era responsable. ¿Se dan cuenta? Desde el Edén ya el pecado estaba trabajando.
Entonces Dios, viendo eso, se mueve desde los cielos. La segunda persona de la Trinidad a la pregunta del Padre: ¿quién irá? ¿Quién irá a solucionar este problema serio que hace que el hombre esté separado eternamente de Dios? Porque Dios, cuando creó al hombre, al crearlo a su imagen, lo hizo eterno para que viva eternamente, no para que se muera como pasó a Adán a los tantos años. Dios creó al hombre para que viva eternamente. Por eso le prohibió al hombre comer del fruto del árbol de la vida. Porque Dios quería solucionar primero el problema de su corta vida espiritual que el hombre tenía, separado de Dios. Y Dios entonces pregunta: ¿quién irá? Y se escucha la voz del Hijo, Cristo Jesús, en los cielos, el Hijo eterno del Padre eterno. Heme aquí, dice el profeta Isaías, ¿no? Revelando lo que Dios estaba viviendo en aquel momento en el cielo. Heme aquí, envíame a mí. Él se ofreció voluntariamente. No que el Padre, por ser Padre, era mayor o más potente o más poderoso y entonces lo envió, lo mandó. No. El Hijo se ofrece. Aquí estoy. Envíame. Y entonces el Padre se compromete y el Espíritu Santo se compromete. Si tú vas a redimir al hombre, tienes que morir en una cruz del Calvario, y todos los profetas hablan de esa obra que haría el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Animalitos, como mencionaba recién Pablo, ¿no? Que se sacrificaban, eran animales inocentes, pero eran un tipo, una figura de alguien inocente también que iba a derramar su sangre, y era Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista, señalando a Cristo en una oportunidad, nos revela el Evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estaba señalando a Cristo Jesús, porque Él iba a quitar el pecado del mundo. Iba a destruir el pecado. Lo iba a volver a la nada. Por eso nos dice en hebreo allí que Cristo derramó su sangre para deshacimiento. Y ese término significa volver a nada. No, volver a nada. Si yo tengo un papel y quiero que desaparezca, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo trituro? No, sigue estando en pedacitos, pero sigue estando. Pero ¿cómo hago desaparecer un papel? ¿Pero saben qué? No desaparece en un sentido totalmente. ¿Por qué? Ese papelito que se está quemando se transforma ¿cómo? En humo. Pero al rato es ceniza y al rato... Y no, entonces no quedó ¿qué? Nada. Se deshizo. Dios, en la muerte de Cristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, deshizo el pecado. No está más. Por eso dice la palabra en el Antiguo Testamento. Escribía el profeta de parte de Dios: me olvidaré. ¿Y qué es olvidarse? No traer al presente, no tener más en cuenta algo. Me olvidaré de tus ¿qué? Pecados. Dios los deshizo. No están más, decíamos hace poco también, recordando lo que dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas. Mis pecados fueron enviados a lo que en aquel momento se pensaba que era un barril sin fondo, ¿no? Un lugar que no tenía fondo nunca, y era el mar, lo profundo de la mar. Esto se creía que el mar era algo que no se llegaba nunca, nunca. Era lo que se creía en ese momento. La ciencia no había determinado nada. Hoy día con un ecosonda dice, sí, aquí hay 300 metros de profundidad, aquí hay 2.500, y hacen un relevamiento del fondo del mar con montañas y todo. Pero en aquel momento se decía, no hay fondo. Eso era lo que se creía. Entonces el profeta escribe de parte de Dios: tus pecados fueron echados, ¿en dónde? En lo profundo. Sí, ¿dónde? Donde no volvía nunca más. Según el entendimiento de ese momento. Pero son todas figuras de lo que Dios hizo con los pecados. Y entonces Cristo ahora, si le busco, decíamos recién de Mateo, ¿no? El Evangelio. Buscad y hallaréis. Si le busco, ¿sabes qué? Le hallaré. Porque dijo el Señor en una oportunidad: el que a mí viene, el que le quiere conocer, el que quiere recibir el beneficio del sacrificio de Cristo, el que a mí viene, decía Cristo, yo no lo he hecho, fuera.
Al contrario, Cristo en la cruz del Calvario muere con sus brazos extendidos. Y espiritualmente hablando, tomemos la figura, esos brazos extendidos, están extendidos hasta el día de hoy. ¿Sabes para qué? Para acoger, para recibir, para abrazar a todo aquel que le busca, que le busca. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Es la obra de amor de Dios a través de Cristo, querido. El Señor está para auxiliarnos. Y aquí dice la palabra. Claro, esto seguramente que el salmista, cuando lo escribió, estaría pasando un momento bomba. Tenía todo solucionado, no tendría problema, estaba pasándola bien. Seguramente, para que escriba gócense y alégrense. Seguramente que estaría... ¿Sabe que no terminó el pasaje ahí? Sigue diciendo lo que le estaba pasando al salmista que escribió de gócense y alégrense. Aunque afligido y necesitado, así estaba el salmista, querido. No era una utopía, algo inalcanzable, una ilusión, el estar alegre y el gozarse. Él lo estaba viviendo. Estaba afligido y necesitado, estaba angustiado, estaba pasando por serios problemas, querido, pero tenía la experiencia vivida, por eso lo escribía con certeza. El que le busca, gozará de este beneficio. El que le busca tendrá este beneficio, queridos. El Señor está esperando, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Hoy es el día. No, pero yo soy joven, eso lo dejo para los viejos, ¿no? Para los que ya están medio más allá, más del lado del Chau que de Lola. Entonces esto, que lo pienso, no, yo aparte tengo salud, soy joven, tengo buen trabajo, tengo familia, tengo pocos años, ya. ¿Cuánto me queda? ¿Quién tiene algún papelito escrito de la seguridad hasta cuándo va a vivir? ¿Alguien tiene? ¿Sabe? ¿Hasta cuándo va a vivir? ¿Hasta cuándo el carretel de la vida, como se dice, tiene cuerda para mí? Nadie sabe, nadie sabe. Porque ¿qué es la vida? Decía Salomón en uno de los proverbios. Es como un vapor. Algo que se desvanece en cualquier momento. Así es la vida del hombre. Entonces, querido, no estamos jugando con pequeñas cosas. Cambiar de religión. No estamos hablando de religión acá. Estamos hablando de la salvación eterna o la perdición eterna de aquel que no se acerca a Cristo, de aquel que no cree en Cristo como Señor y Salvador. Tiene la sentencia ya eterna de su perdición. Porque no envió, dice la palabra del Señor, su Hijo al mundo para que condene el mundo. Dios no envió a Cristo al mundo para que condene. No, el hombre ya está en condenación. Cristo vino a salvar, a ofrecerle al hombre. Sal de la perdición, tienes la posibilidad. No tienes que hacer nada, por eso dice en términos tan preciosos, venid, comprad sin dinero y sin precio, dice. ¿Cómo comprar? Comprar es obtener algo dando algo, eso es comprar. Le doy plata de esto, aquello, lo otro, o trueque. Pero dice la palabra, venid y comprad sin dinero y sin precio. ¿Por qué dice sin dinero y sin precio? Porque hay alguien que pagó el precio y ese fue Jesucristo. Dio su vida, derramó su sangre, que lo hemos recordado a través de los símbolos del pan y del vino, ¿no? Dio su vida para que tú, para que yo, perdido pecador, obtenga el perdón de mis pecados y la seguridad de la vida eterna. Por ello dice allí en Juan, el comienzo del Evangelio, capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron a Cristo como Señor y Salvador, a los que creen, a los que aceptan, a todos los que le reciben, Dios le dio el poder, la virtud, la capacidad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, creyendo en el nombre de Cristo. ¿Y qué significa Cristo? En el hebreo, ¿no? Era el Mesías, el enviado, el Salvador, el ungido. Esos eran los nombres que Cristo tenía. Jesús, Emmanuel, Jesucristo. Todo eso significa Dios con nosotros. Se acercó Dios a ti, querido, porque te vio en necesidad. Vio mi necesidad y yo la reconocí cuando jovencito. Dije, Señor, perdición eterna o vida eterna. Tengo que ser un loco, un demente.
si prefiero perdición eterna. Quiero la salvación. Y me decía la señorita que me enseñaba, 11, 12 años. Chiqui, tenés que creer, es por fe, la salvación es por fe, no hay que hacer nada, Él lo hizo todo. Simplemente creo, señorita, yo creo, señorita, lo que usted está diciendo. Creo que el Señor Jesús murió por mis pecados. ¿Sabés qué? En este momento, en los cielos, un libro. La palabra de Dios nos habla con términos humanos para que entendamos lo espiritual, si no, no entenderíamos nada. Dios escribe en un libro. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis, no? Cuando los libros fueron abiertos. Y el libro de la vida fue abierto, donde están inscritos el nombre de todos los que han aceptado. Fulanito de tal día, tal hora, creyó en Cristo como Salvador. Es hecho un hijo de Dios. Ahí está. Hijo de Dios. ¿Te imaginas? Qué precioso, qué precioso. Otra que llevar la camiseta de Messi. Todo el mundo, yo quiero la de Messi. Yo quiero una camiseta que diga. Otra que. Loores y glorias pasajeras de aquí abajo. Hijo de Dios por la eternidad. Y a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Por ello dice en Juan 3:16, tan conocido ese versículo. De tal manera amó Dios a este mundo, para que todos, como decíamos hoy, ¿no? Amó a este mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, aceptarle con fe, sin dudar. Fe como un niño, que acepta, cree, recibe todo, sin poner en duda, sin cuestionar, el niño acepta. Por eso decía el Señor, si no volviereis como niños, ¿qué? No entraréis, ¿dónde? En el reino de los cielos. Como un niño, Señor. No creo, no entiendo todo, no comprendo todo, Señor. Ayúdame luego, de a poquitito, a ir aprendiendo. Pero ahora lo que entiendo es que tú me ofreces un regalo. Me brindas, Señor, la vida eterna. La quiero, Señor. Creo que tú has muerto por mí. Entonces quiero empezar a gozar lo que dice aquí la palabra. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y un testito más para concluir. En Segunda Crónicas 15. Segunda Crónicas 15. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer. Lo tengo anotado. Segunda Crónicas 15, versículo 2. Jehová es con vosotros si vosotros fuereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él los dejará a tu suerte. ¿Sabes cuál es tu suerte? Sentencia eterna. Si le buscareis, será hallado. Le diré en lo íntimo de mi corazón, Señor, despeja mi mente, mi entendimiento, mi razón, Señor, para que te busque con comprensión antes que mi mente se nuble, se enturbie, se perturbe. Señor, ahora que tengo un poquito de razonamiento, Señor, quiero aceptar a Cristo, quiero recibir la salvación eterna. Me arrepiento de mis pecados, por los cuales tú has muerto, has pagado el precio. Pero ahora lo entiendo. Pero hay muchos que no, esto es demasiado falso y no puede ser cierto. Esto es para los viejitos, como decíamos hoy. Para los que ya están cerquita. Entonces, ahí sí hay cuestión de ponerse en cuenta con Dios. Pero para el joven, para el maduro, para el adulto, para el anciano, esto es para todos. No niegues, no niegues. Porque negar la salvación gratuita que Dios ofrece es un acto de necedad. Por eso dice un salmo precioso. Dijo el necio en su corazón. No hay que. Dios. El necio. ¿Saben quién es el necio? Aquel que se le explica, se le da todo el razonamiento y dice, no. Aquel que todas las pruebas, todas las evidencias dice, no. Ese es el necio, el que no entra, ¿qué? En razones. Querido, no seas necio. En tu mente y en tu corazón. Acepta a Cristo. Como un niño. Como un niño. Si le buscareis, será hallado de vosotros. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios promete liberarnos de nuestras ataduras.
liberarnos de tantas cosas que nos tienen prisioneros. Prisioneros, por eso más abajo dice, terminando ya, el salmista expresaba de esta manera: mi ayuda y mi libertador eres tú, mi ayuda. ¿Necesitas ayuda? Yo la necesito. ¿No? Humíllate delante de Dios y dile: Señor, soy pecador, necesito de tu ayuda para andar rectamente, si no mis pasos van a salir para cualquier lado. Mi ayuda y mi libertador eres tú. ¿Y qué es un libertador? Alguien que saca a alguien de un yugo de opresión. Cuando hablamos de libertador pensamos en nuestro general, el que cruzó los Andes, San Martín, libertador, liberó la Argentina, Chile, Perú, y con su ejército ayudó también a los que están del otro lado de la orilla, a los charrúas, ayudó porque envió ejércitos a ayudarlos, a ser liberados de los españoles que lo tenían sojuzgado. Mi libertador, ¿qué es lo que te está oprimiendo? ¿Qué es lo que te tiene prisionero? Quizás un vicio, quizás actitudes de tu corazón, quizás pecados que no puedes resolver y dejar. Que puedas decir, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador: mi ayuda y mi libertador eres tú. Porque si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Qué es esta libertad que te permite transitar el camino de esta vida acompañado de un amigo fiel que ha prometido estar al lado de cada uno de los que confían en él? Queridos, no dejes pasar la oportunidad. Hoy es el día oportuno, es el día aceptable, es el día propicio para que tú le digas a Dios: Señor, perdóname de mis pecados. Creo en Cristo. Quiero ser anotado como un hijo tuyo, al cual tú prometes la eternidad de gloria allí en el cielo. ¿Querrás anotarte? Es algo entre tú y Dios. Es algo íntimo. No hay que codiar a nadie, che, o empujar al de adelante. Aprovecha ahora, no. Es algo personal. Esto no es forzado. Es algo que tiene que salir del corazón. Tiene que salir del corazón. Y decirle en sinceridad al Señor: Señor, quiero que tú seas mi libertador para salir de las cadenas de opresión, de situaciones, de pecados, de cosas, de angustias, de pesares. Señor, libértame. Libértame de tantas cosas que pueda andar por esta vida diciendo con total certitud: soy un cristiano, que significa un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Porque dijo Cristo, hablando de sus ovejitas, figura del buen pastor: yo soy el buen pastor. Y las ovejitas son los que creen en él. Pero decía el Señor: el que me sigue, es cuestión de seguir, la voz del buen pastor. Allí en la isla tenemos un vecino que en la isla tiene ovejas. Entonces pastan todo el día ahí. Y tiene un corral hecho alto, por si sube el agua, a sus ovejas para que vuelvan. Entonces le da un alimento balanceado, especial para las ovejas. Entonces a la tardecita él golpea el tacho y las ovejas estén por donde estén, porque no hay alambrado, era todo es de todo, ¿no? Entonces las ovejas escuchan el golpe, y van donde le está llamando en este caso el pastor, el cuidador de ellos. Queridos, que escuchemos el llamado del Señor y le sigamos. Tenemos su llamado a través de la palabra. Él nos habla. Léela, estúdiala, pregunta si hay dudas, no te quedes con dudas. El Señor bendecirá tu vida y tu alma y te dará lo que Él prometió: gozo y alegría. Que así lo haga el Señor con cada uno de ustedes.